Seguimos, amigos, en Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira. Hoy estamos hablando de vacunas con la doctora Rosángela Capadona y la doctora Glainer Carrero, ambas de Centro Clínico San Cristóbal, pediatra y epidemiólogo respectivamente. Y bueno, vamos a entrar en materia útil para nuestros televidentes, para las familias que tienen niños muy pequeños o que quieren planificar y que vienen escuchando sobre vacunas, sobre problemas en las vacunas, que las vacunas producen enfermedades. ¿Realmente desde qué edad debemos pensar en vacunar a nuestros niños? Se comienza por la infancia, ¿sí, Glainer? Sí, efectivamente, doctor Leonardo. Las vacunas se deben de comenzar a colocar desde que nace el niño, y que tenga un peso mayor a 2 kilos. Se debe comenzar con las dos primeras vacunas, que son la BCG y la hepatitis B. Son dos vacunas importantes al nacimiento y posteriormente se le hace un esquema especial de vacunación al niño para que reciba esta inmunización hasta los 14 años, con diferentes vacunas que vienen en ese esquema de inmunización. Sin embargo, los adultos también deben de vacunarse con un refuerzo de algunas de estas vacunas, como la hepatitis B, fiebre amarilla, estas son la toxoide. Esas son vacunas que deben de tener posteriormente un refuerzo por ciertas enfermedades y como todos sabemos, colocarse una vacuna no quiere decir que no nos vamos a enfermar. La vacuna lo que hace es prevenir la gravedad de la enfermedad o etapas graves de la enfermedad y sin embargo las vacunas pueden tener algunos efectos y pueden provocar algunos efectos, pero no en un alto porcentaje de índice y por eso es importante tener un esquema de vacunación y decirle a las mamitas que no tengan el miedo de ir a vacunarse y buscar este esquema de vacunación en todos los centros de salud. Actualmente ahora en el Centro Clínico San Cristóbal están colocando el esquema de vacunación con las vacunas que cuenta actualmente el país y en los centros públicos, Corporación de Salud, en los diferentes ambulatorios, hay un personal de salud capacitado para verificar el esquema de vacunación, pero apenas el niño nazca, mamita, si usted nació su bebé, no consigue alguna vacuna en algún centro de salud donde haya nacido, debemos verificar por las redes sociales o por Corporación de Salud con el programa ampliado de inmunización y buscar dónde conseguir esa BCG, dónde conseguir esa hepatitis B, porque son las dos primeras vacunas de inmunización en un neonato para prevenir enfermedades como la tuberculosis y prevenir las enfermedades como las hepatitis, que son enfermedades que los recién nacidos van a estar en contacto con este tipo de virus y es importante que el niño reciba este esquema desde temprana edad. Ahora, el pediatra, Rosángela, cumple un papel fundamental en la guía del cumplimiento del esquema de vacunación. Una vez que ya se han cumplido las vacunas del recién nacido, el niño se va a su casa, comienza la crianza, comienza el control por parte del pediatra, que es tan importante, el crecimiento, el desarrollo locomotor, educacional, etcétera. Ustedes los pediatras se encargan de decirle a las mamás y a los papás cuándo corresponde la siguiente dosis y cuáles son esas vacunas, ya no del recién nacido, del preescolar, del escolar. ¿Cómo se cumple ese esquema de vacunación, Rosángela? Por supuesto que sí, hay que tomar en cuenta que por eso es importantísimo tener una consulta prenatal, porque la consulta prenatal, el bebé no ha nacido, bien, y tenemos tiempo para hablar con la mamá acerca de todas estas dudas, bien, y acerca de cómo y cuándo iniciar apenas nazca el bebé el esquema de vacunación. Importantísimo, como lo dijo la doctora, las dos primeras vacunas que se reciben al nacimiento debieran ser las primeras 24 horas luego del nacimiento e incluso las primeras 12 horas si el paciente tiene factor de riesgo para transmisión vertical por hepatitis B. Bien, es adicional a eso, pues a ver, en cuanto a cuáles son las vacunas, recordemos pues que nuestro país es Venezuela, bien, y nosotros tenemos nuestro esquema de vacunación según las enfermedades que aún existen en Venezuela, que no es el mismo esquema de vacunación que por ejemplo podemos tener en Norteamérica o algunos países europeos donde por ejemplo la tuberculosis ya no existe y ellos la BCG simplemente no la colocan, bien. A ver, entonces en cuanto a nuestro esquema de inmunizaciones, como sabemos, tenemos las vacunas de nacimiento que ya las mencionamos y ya luego el esquema de inmunizaciones empieza a los 2 meses, ¿ok? A los 2 meses del bebé, no a los 2 meses de la primera vacunación, y eso es importante tenerlo en cuenta, se inicia el esquema de vacunación con la colocación de la pentavalente, la rotavirus, la neumococo y la polio.
¿Qué es importante saber? En el esquema ampliado de inmunizaciones, que es el esquema que utiliza el Ministerio Poder Popular para la Salud, esas 4 vacunas no las tiene el Ministerio, ¿bien? Solamente contamos con pentavalente y polio, rotavirus y neumococo, que forman parte del esquema de vacunación y que es importantísimo colocarlas. Lastimosamente a través del ministerio no se puede colocar, ¿ok? Y es lo que se conversa con el pediatra, que otras alternativas se pudiesen tener. Estamos en un estado fronterizo en donde pues la alternativa actual para muchos padres es acudir a la frontera colombiana y administrar esas vacunas allá, ¿bien? Luego, a los 4 meses, se vuelven a colocar las mismas 4 vacunas, pentavalente, polio, rotavirus y neumococo. A los 6 meses se vuelve a colocar pentavalente y polio. Y según el esquema que se utilice en el venezolano, según la Sociedad de Puericultura y Pediatría, se debiera colocar otra dosis de neumococo. Sin embargo, el esquema colombiano no coloca otra dosis de neumococo. Luego, el niño se vuelve a vacunar al año, donde recibe todas las vacunas virales que se colocan luego del año, y en esta ocasión va a recibir la vacuna de fiebre amarilla, la trivalente viral, ¿okay? Donde va a recibir rubiola, sarampión y parotiditis, y adicionalmente va a recibir otras vacunas virales con las cuales tampoco cuenta el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y entre esas vacunas tenemos hepatitis A, tenemos influenza, tenemos la vacuna de varicela. Bien, que son vacunas que, como le dije, como alternativa los pacientes tienen acudir hacia la frontera, o si no, pues colocarlas de forma privada. ¿Es posible conseguir algunas de estas vacunas de las que no se dispone por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud? ¿Se pueden conseguir de manera privada en Por farmacias? supuesto que sí. En farmacia no, a través de droguerías, pues nosotros los pediatras tenemos acceso a la compra de esas vacunas, y pues se pueden administrar al paciente. Obviamente son vacunas que son costosas porque es un producto biológico que es costoso, pero pues existe esa alternativa también. Ahora, estamos hablando de los niños y les escuché al principio, creo que a Glainer, hablar de vacunación en adultos. Claro, ahora después del COVID todos sabemos mucho de vacunas o creemos saber de vacunas y sabemos que hay vacunas, sobre todo virales, antivirales, en la etapa adulta, pero ¿hay un esquema de vacunación o es una reacción que se hace solamente por brotes epidemiológicos de algunas enfermedades, o cómo se maneja el tema en la etapa adulta con las vacunas? Bueno, generalmente en Venezuela se maneja de la siguiente manera. La prioridad es personas que están inmunocomprometidas o personal de salud, que son la primera etapa de vacunación ante cualquier esquema de vacunación que dé el Estado. En este caso, hepatitis B, el personal de salud debe tener su esquema de refuerzo de hepatitis B, toxoide tetánico y fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque este personal de salud está en contacto directo con todos estos pacientes, es importante que ellos la tengan. Incluso la vacuna de la antiinfluenza es importante también, porque hablemos del tema de migración. Tenemos ahorita el tema de migración y tenemos mucha población que está entrando a Venezuela, está saliendo, y hay muchas enfermedades que actualmente que no tenemos en nuestro país, pues por el tema migración pues están llegando al país, y por lo tanto el personal de salud debe estar al frente vacunado con este esquema de inmunización. Ahora, para las personas inmunocomprometidas pues habría que consultar con el médico si hay un esquema de vacunación, pero esa decisión la toma el médico con el paciente. Es importante que la población sepa que siempre debe consultar con su médico tratante o con el centro asistencial más cercano si tienen dudas en cuanto a alguna enfermedad y en cuanto a la colocación de esa vacuna. Para eso está el personal capacitado, el cual va a realizar esa inmunización a esa población. Excelente. Bueno, vamos al corte, a la pausa comercial. A la vuelta vamos a hablar de un tema que ustedes seguramente han escuchado mucho en las redes sociales: efectos secundarios de las vacunas. ¿Qué tanto tenemos allí? ¿Qué tanto es real y qué tanto no lo es? Estamos en Tu Médico en Vivo, ya regresamos.